de desarrollo en cada nivel, que invitamos a los niños para evaluar el desarrollo de ellos. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, Qué chévere. entonces, herencia microbiótica. Habíamos hablado ya de la herencia genética. Cerramos la herencia genética y epigenética, ¿no? Ya llevamos dos tipos de herencia. Ahora la herencia microbiótica. Resulta, muchachos, que desde hace más o menos unos 3, no, más, como 5 años casi, comenzaron a salir una serie de trabajos en los cuales se comenzó a hacer énfasis en que el desarrollo del sistema nervioso, en especial el funcionamiento del cerebro y su desarrollo, está fuertemente atado al funcionamiento del intestino, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el intestino viven una gran cantidad de bacterias. Esto se conoce como eje cerebro-intestino. Esas bacterias que tenemos ahí, esos microorganismos, ese microbioma, ¿sí? Es esencial porque ellos producen moléculas, las cuales a través del torrente sanguíneo, como lo vemos aquí, viajan al cerebro y controlan el funcionamiento de varios circuitos cerebrales y también controlan el desarrollo epigenético. ¿Sí? O sea, activan y desactivan genes, como lo vemos acá. Entonces, procesos como que vamos a ver más adelante, como la migración, la mielinización, la poda cerebral, la poda neuronal y otros, salud, dependen estrechamente de las moléculas que se están produciendo en los intestinos por esas bacterias. Lo que quiere decir que de una u otra forma, las bacterias que nosotros y nuestros hijos tienen en sus intestinos son muy importantes para controlar o regular el neurodesarrollo, ¿sí? Por ejemplo, se ha visto que algunas bacterias, hay varias familias de bacterias, hay decenas de tipos de bacterias. Algunas de ellas pueden ser más protectoras, otras pueden ser más perjudiciales. Se ha visto que algunas de ellas, o no tener bacterias, incrementan la inflamación cerebral. La inflamación del cerebro es uno de los principales eventos que daña el neurodesarrollo. Entonces, muchos de los trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH, el TEA, trastorno de espectro autista, trastornos de comportamiento, trastornos emocionales, están relacionados con aumento de la inflamación cerebral durante momentos sensibles, los cuales son causados por cambios en las bacterias del intestino, ¿sí? Y cómo. Bueno, ya les voy a mostrar cómo es que funcionan esas bacterias. Entonces, ¿y por qué se llama herencia? Esto, todos nosotros, no sé si lo vieron en el módulo pasado, tenemos un sistema, el sistema nervioso periférico también se divide en algo que se conoce como el sistema entérico. Entonces tenemos sistema nervioso autónomo, somático y entérico, ¿sí? El periférico. El sistema entérico es el que regula el funcionamiento del estómago y de los intestinos, ¿sí? Aquí vemos las señales. Entonces vemos que hacia abajo es el famoso eje cerebro-intestino que regula también en gran parte algunas conexiones simpáticas y parasimpáticas. Hay un funcionamiento entérico y hacia arriba tenemos el sistema o el eje intestino-cerebro que es sanguíneo y es controlado a través de estas moléculas que sirven como hormonas. ¿Sí? Bien. Y por entonces el control ascendente es como nuestra barriguita controla nuestro desarrollo cerebral y mental. Por eso, y esto es una crítica que se hace a gran parte de la neurociencia, en especial a muchos ámbitos neuropsicológicos, para que lo recuerden, y es que la neuropsicología y mucha de la neurociencia es neurocéntrica, solamente se enfocan en la cabeza, y ustedes ven que la mayoría de los modelos de atención, memoria, hablan de circuitos, neurotransmisores, pero solo cerebro, y descuidan el cuerpo. Resulta que el cuerpo, como ustedes lo habrán visto en su experiencia profesional, está atado a la cognición, a las emociones, a la socialización. Entonces, cualquier cambio en la nutrición o en el movimiento conlleva a cambios en el pensamiento, en las emociones y demás. ¿Sí? Ahora más adelante vemos eso con más detalle. Hay bastante, entonces, y esto, miren, estos fueron los primeros estudios en el 2011. Y rápidamente, y cada mes salen, es un tema que a mí me apasiona, yo
trato de recopilar la información reciente que va saliendo y cada vez es mayor cantidad de información que sale sobre el sistema cerebro-intestino, sobre el microbioma. Y actualmente hay una cantidad de estudios sobre microbioma en TDAH, sobre microbioma en espectro autista, sobre microbioma en discapacidad cognitiva, sobre microbioma en dislexias. Entonces, tener en cuenta el microbioma es importante para entender el neurodesarrollo. Muchas veces, incluso, mejorar la adaptación de un niño es tan fácil como modificar su dieta, ¿sí? O un punto importante de la terapia debería ser trabajar sobre la dieta. Trabajando sobre la dieta impacta sobre el microbioma. Dietas, por ejemplo, basadas en niños muy pequeños, en bebés, en leche de fórmula, dietas basadas en altas cantidades de azúcares o en altas cantidades de lípidos, afectan el desarrollo del microbioma. Entonces, muchas veces los problemas atencionales, los problemas de socialización, los problemas de conducta, la agresividad, está relacionada es más con lo que comen o con lo que han comido a lo largo de su vida, que en realidad con otros factores. Por ejemplo, en el espectro autista se tiene muy en cuenta todo el consumo de alimentos con gluten. Tengo entendido que hay estudios que demuestran que hay cierta interferencia o directa o indirectamente en ese consumo de algunos alimentos. No sé, Muy profe. bien. Es probable, es probable. No soy experto en el tema, entonces tenemos que revisar con más detalle, pero es probable. Algo he visto, ¿sí? Hay que mirar los estudios con más detenimiento, pero es probable. Es simplemente, esto es para resaltar, muchachos, que cuando ustedes revisen sus casos o en la educación o en todos los proyectos que hacen o en los protocolos que hacen de intervención, tengan en cuenta la nutrición y tengan en cuenta la historia nutricional, ¿sí? Se sabe que el comportamiento de los niños que han sido lactados y de los niños que no han sido lactados es diferente. Y el riesgo de desarrollar trastornos del neurodesarrollo en niños que no han sido lactados es mucho más alto, ¿sí? Y se sabe que hay una correlación positiva entre la cantidad de meses de lactancia y el desempeño cognitivo y social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que han sido lactadas más de un año, por lo general suelen tener mejores indicadores de funciones ejecutivas, de memoria a corto plazo y de desempeño lingüístico, ¿sí? Que las personas que han sido lactadas menos de un año. Y cada vez, o sea, la sugerencia acá, ¿cuál es? Que la lactancia debe ser por lo menos los 2 primeros años de vida. O sea, y si es más, no hay ningún problema. Bien. Profe, perdón, interrumpo, pero digamos que hay muchos médicos que no tienen ese conocimiento y por el contrario, Sí. cuando uno está lactando le recomiendan es que no, que o sea, entre más rápido el bebé deje de lactar Terrible, muchísimo Sí, mejor. terrible. sí, la Sí, mira, mayoría aconsejan eso. Sí. desafortunadamente, los pediatras no saben de neurodesarrollo y no saben de desarrollo Así cognitivo es, y social. Y los pediatras se totalmente de centran acuerdo. en algunos signos neurológicos y tienen una cantidad, mira, no todos los médicos, pero muchos médicos son técnicos. Y a ellos les enseñaron a hacer cosas. Son operarios, ¿sí? Ellos saben, para tal cosa, haga esta, ¿sí? Pero se les olvidó la fisiología, se les olvidó las hormonas, la genética, ¿sí? Y son tan especializados en un campo que se les olvidan muchos otros, ¿no? Entonces, y principalmente con la conducta. Mira, yo he escuchado médicos que recomiendan que los niños no duerman con los padres. Eso no tiene sentido. Sí, o sea, actualmente, Sí, y esto son, lo que yo les estoy diciendo son recomendaciones de la OMS. ¿Sí? Entonces, ¿qué Organización se Mundial. recomienda? Sí, Que los niños, por lo menos durante los 3 primeros meses, deben dormir en la misma cama con los padres. Y durante el primer año deben dormir en una habitación, en la misma habitación, así no sea en la misma cama. Pero muchos médicos, no, que por la autonomía, ¿qué va a saber un médico de desarrollo de la autonomía sí, si no tiene, ¿sí? Y además la sí, autonomía profe. no se desarrolla por eso. Lo segundo, la lactancia. No, La lactancia es esencial para el desarrollo del cerebro y de muchos otros órganos. Y estamos hablando de microbioma. Hay 3 fuentes de microbioma. La primera fuente del microbioma es... Perdón, profe, perdón, una pregunta. Usted dice que de pronto, o sea, que si incluso es hasta después de los 2 años mejor, Sí, pero ya voy. hasta de verdad, ¿qué edad sería como que, o sea, que ya de verdad
sí se debería parar ese proceso de lactancia. Los últimos estudios indican que hasta que el niño lo deje, ¿sí? Claro, siempre y cuando no comprometa el trabajo de la mamá, la ida al colegio del bebé, ¿sí? Por lo general, la mayoría de los niños dejan espontáneamente de lactar. No hay que ponerle betún, sábila, picante al pezón para que deje de lactar. En la mayoría de los casos, hay otros casos que no. Entonces, lo aconsejable, ya vuelvo a la lactancia, ¿vale? Voy a hablar de las 3 fuentes de microbios para los intestinos y de ahí ya paso a la lactancia. ¿Sí? Bien, entonces la primera fuente de microbios para el sistema, para los intestinos, que son muy importantes, es prenatal y se dan a través de lo que come el bebé dentro del vientre. ¿Sí? Desde el niño dentro del vientre comienza ya a ingerir placenta, líquido amniótico, placenta no, líquido amniótico. Y esto, en el líquido amniótico ya hay algunas bacterias. Esas son las bacterias que comienzan a poblar las primeras, los intestinos, son esenciales para el desarrollo fetal. ¿Sí? La segunda fuente de microbioma son el nacimiento. Es una fuente muy importante. Durante el nacimiento, también a través por ejemplo, a través de la piel y de otras fuentes, se da una carga importantísima de microbios pasando por el conducto vaginal. Entonces, el nacimiento natural, el nacimiento vaginal, es esencial también para el desarrollo del microbioma. Entonces, las cesáreas deberían ser reguladas seriamente. ¿Sí? En Colombia hay demasiados casos de cesáreas y hay muchas cesáreas que no son necesarias. ¿Sí? En México es el peor escenario. En México el 70% de los niños nacen por cesárea. Eso es ridículo. El nacimiento vaginal es muy importante. ¿Sí? Y el tercer punto de adquisición de bacterias es a través de la lactancia. Bueno, son 4. La lactancia es 1, o sea, la nutrición. El tercero es la nutrición, que puede ser lactancia o nutrición por otros alimentos. Pero la más importante, el principio, la lactancia. La lactancia debe ser exclusiva y única durante los primeros 6 meses postnatales. ¿Sí? Luego debe ser prioritaria y comenzar a introducir algunos alimentos hasta el primer año. Y debe ser suplementaria después del primer año. Y ahí lo sugerible es que se mantenga más o menos, o sea, mínimo hasta el primer año. Sugerido hasta el segundo año. Y si se puede, hasta el tercer año. ¿Sí? Pero mínimo el primero. Ya si tiene la mamá que ir a trabajar, si no le sale leche, si condiciones de salud, ¿sí? Bueno. Pero sugerido que Profe, al menos hasta el segundo año. Dime. Profe, disculpe, ¿me la recuerda? Prenatal, nacimiento vaginal, lactancia, me falta una. Espérate que por acá yo voy a tener una gráfica con eso. Entonces, tenemos prenatal, ¿sí? Luego, nacimiento vaginal, ¿sí? Sí. Y luego, lactancia. Sí. Y por último, sí. podríamos decir cuarto con la alimentación que no es leche, ¿sí? Por ejemplo, una dieta con probióticos, una dieta con, ¿sí? Sí. Entonces, vemos acá una que es prenatal, otra que es perinatal y otra que es postnatal. Ahí estarían las 3 fuentes de bacterias. Y en la postnatal, la principal es la leche materna y luego otros alimentos. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? Entonces, la leche, dime. En la prenatal, por eso es que se recomienda el ácido fólico. No solamente por eso, la principal razón del ácido fólico es para que hayan moléculas que necesarias para la expresión de los genes que controlan en la formación de todos los órganos. Y es básicamente durante los 3 primeros meses, que es el periodo embrionario. ¿Sí? Pero el resto de la dieta, por ejemplo, es que recomiendan algunos peces, algunos probióticos. ¿Sí? El ácido fólico es más importante al principio, pero para la formación de los órganos. Ok, gracias, profe. Es más que para las bacterias intestinales. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que, como lo muestro acá, muchas componentes
del sistema del microbioma están relacionados, o sea, alteraciones en el microbioma con obesidad, depresión, ansiedad, dolor, autismo, esclerosis, problemas cardiovasculares. Estudios más recientes también lo relacionan con otros problemas. Aquí está como más o menos funciona todo esto. Entonces vemos que disfunciones pueden llevar a problemas cognitivos generales, a problemas afectivos y a problemas de dolor, ¿sí? Problemas sociales. Y entonces, aquí está. Por ejemplo, la lactancia normal es protectora. La lactancia con fórmulas es de riesgo. No se debería dar fórmulas, hay que restringirlas al máximo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un mercado, hay mucho marketing, ¿sí? Y muchas veces los dejamos creer, porque entonces la propaganda sale niños rosaditos, bonitos, gorditos y monitos, ¿sí? Entonces, y un tarro de leche, Nestógeno, no sé, bueno, y carísimas. Sí, un tarro vale como 100.000 pesos, entonces, y muchos de esos pueden en serio generar más problemas. Y tú le preguntas al pediatra, y muchos de esos pediatras incluso son pagos por estas farmacéuticas que producen la leche, estos suplementos, ¿no? Incluso muchos pediatras, porque a mí me pasó, le dan a uno en un papelito el nombre del tarro de leche, incluso le dan la dirección donde uno va y la compre. O sea, hacen negocio con esto. Y lo que Sí, hacen es poner hacen en sugerencias. riesgo el desarrollo, ¿sí? Ujú. Y casi que ellos lo creen a uno bruto y le dicen, tiene que comprar esto, si no su niño no va a tener Sí, problemas. mm, eso. Profe, pero con las mujeres que no lactan bien, hay personas, ¿no? Que Eh, casi no eh, lactan o... ahí sí toca. Mm, Pero entonces, esos toca. son yo creo que la menor cantidad de los casos. Yo creo que del 100% de las mujeres en capacidad en lactancia, el 5, el 3% no lactan, ¿sí? No, no son tantas, o lactan muy poco, digamos el 10% por mucho, pero hay Profe, muchas pero digamos que que por para no eso son las... dañarse los senos, o por no dañar las siliconas, o porque no les salgan estrías o alguna cosa en los senos, no lactan. Y eso y después van, cuando el niño tiene 5 años, pero es que yo no sé, yo he sido buena madre, no sé por qué mi hijo no tiene tantos problemas atencionales. O no sé por qué se me enferma tanto de asma. Y uno va y mira, son niños que desde pequeños han tenido gastroenteritis, han tenido asma, han tenido bronquiolitis, han tenido una cantidad de enfermedades inflamatorias. Y uno le pregunta a mamita, ¿el niño cómo nació? No, yo programé la cesárea. ¿Por qué? No, porque yo quería que naciera tal día. Y, ¿y lo lactó? No, yo lo lacté los 2 primeros meses, pero después el pediatra me dijo que le dieras leche. Y además por mi trabajo, ¿sí? Recuerden que los trastornos del neurodesarrollo están correlacionados con los trastornos del sistema inmune. Por lo general, los niños que más presentan problemas cognitivos, de rendimiento académico, de atención, de problemas de conducta, de socialización o de comprensión emocional, son niños que suelen presentar más asma, más alergias, más irritación, más gripas y más problemas gástricos, porque lo que vemos es un cuerpo sobreinflamado, incluyendo el cerebro. Y si el cerebro se inflama, pues se ve en el neurodesarrollo. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, profe, gracias. Ah, creí que le había cortado la voz a alguien. Listo. Bien. Otra cosa que puede ser también perjudicial, la alta cantidad ¿cómo se llama? Que matan las bacterias. Antibacteriales, ¿sí? Muchas personas, ¿Antibióticos, no? antibióticos, eso. Gracias. Ah, acá está abajo. Ujú. Tranquilo, profe. Hay una gran cantidad de estudios ahora que están saliendo cómo el uso de antibióticos prenatal y postnatalmente aumentan el riesgo de trastornos del desarrollo. Afectan, sí, señor. Eso sí es verdad. Ajá. Entonces, esto también hay que pararle bolas, ¿no? Y muchas personas se automedican o medican a los niños dándoles antibióticos, por ejemplo, para una gripa, Ujú. ¿sí? Y recuerden que es antibiótico, bueno, tal vez, y en algunos casos muy raros puede servirles para una gripa, ¿no? Pero no solo mata células buenas, puede matar bacterias de tus intestinos, causando inflamación. Por ejemplo, el Parkinson. El Parkinson es causado por un exceso de
dietas de poco, o sea, de antibióticos que mataron las células de los intestinos, que hacen que se inflame el apéndice y se envíen mayores señales inflamatorias al cerebro, lo cual mata las neuronas dopaminérgicas y causa Parkinson. Entonces, en realidad, la gran causa del Parkinson no es ni genética ni ambiental, sino es la nutrición, la dieta. Aquí vemos, esta después la volvemos a retomar cuando ya hayamos entendido más sobre neurodesarrollo, cómo el microbioma en cada periodo del desarrollo humano va afectando diferentes procesos como la migración, el crecimiento de las neuronas, la poda, la sinaptogénesis, la mielinización, ¿sí? La formación de circuitos. Y cómo alteraciones en el microbioma durante estos periodos del desarrollo, al dañar estos procesos del neurodesarrollo, aumentan el riesgo de estos trastornos mentales. Entonces, por ejemplo, una dieta que no es inadecuada, por ejemplo, con muchos dulces o con muchos ácidos o con muchas grasas en la niñez, puede hacer que no se lleve a buen término la mielinización entre diferentes circuitos, lo cual genera alto riesgo de TDAH. ¿Sí? Vean, pues. Bueno. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Los niños que son nacidos por in vitro, ¿cómo hacen para adquirir esas bacterias? Si no están ni en el vientre de la madre ni ganan la flora intestinal por la flora vaginal. No hay niños que nazcan en realidad in vitro, ¿sí? Lo que hacen es la fecundación in vitro. O sea, en realidad no es que toda la gestación sea in vitro, ¿sí? Esos niños o sea, lo que hacen es en un tubito hacer que el espermatozoide con el óvulo se fecundación in vitro, y luego los implantan en un útero, ¿sí? Pero yo no conozco casos. Gracias. No existen úteros in vitro, ¿sí? O sea, no, eso es como más ciencia ficción. O sea, todavía no existen niños que puedas tú tenerlos como en un cultivo y que ahí crezcan todos sus 9 meses y luego tú los saques del tubo. Eso sería, y además, con toda seguridad, esos niños nacerían con una cantidad de alteraciones bien complicadas, porque no tenemos todavía úteros artificiales que puedan asemejar las condiciones biológicas o fisiológicas y también psicológicas y sociales de un útero natural, ¿sí? Entonces, cuando hablan de que es un niño in vitro, no es que fue gestado in vitro, sino que fue creado in vitro, ¿sí? Ok, vale, profe. Dale. Bien, y por último, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra herencia cultural y ambiental, ¿sí? Que es también muy importante. Nosotros no nacemos en el vacío, nacemos en una sociedad, en una cultura, donde ya hay herramientas, donde hay símbolos, lectura, donde hay tecnología, donde hay lenguaje, donde hay pautas de crianza, donde hay formas de comportarse, ¿no? Entonces, todo eso influye sobre nuestro desarrollo. Es diferente un niño que nace en una ciudad a un niño que nace en el campo. Es diferente el desarrollo de un niño que nace en una ciudad de un país desarrollado al que nace en una ciudad sobrepoblada de un país en su desarrollo, ¿sí? Todo esto no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es diferente. Es diferente si tu cultura es oriental a si es occidental. Si naciste en una familia pobre a una familia con mayor cantidad de ingresos socioeconómicos. Si tus tradiciones religiosas son unas o son otras. Todo eso marca que te vayas por diferentes ramitas del neurodesarrollo. ¿Cómo? Moderando la expresión de genes, moderando también el microbioma, moderando las posibilidades de neurodesarrollo. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo esa teoría, no es nueva, es una de las teorías viejitas en psicología, pero creo que es una de las teorías con mayor poder explicativo y que nos da mayor cantidad de herramientas para comprender y para intervenir. Tal vez los psicólogos las conozcan más que los no psicólogos, y es la teoría ecológica de Bronfenbrenner, ¿sí? ¿Qué nos dice? Las influencias sociales las podemos dividir como sistemas. Entonces tenemos acá el sujeto, el individuo, ¿sí? El cual está inmerso en algo que llamamos el microsistema. ¿Qué será el microsistema? El microsistema son las principales relaciones sociales que nos rodean. Por ejemplo, una de las principales fuentes o de las principales influencias sobre el desarrollo temprano va a ser la familia.
Las interacciones que se dan dentro de la familia van a influir decisivamente sobre cómo se esculpe ese cerebro que está en desarrollo, ya que le proporciona múltiples fuentes de alimento, de interacción, de cariño, también de estrés. Sí, todo eso influye sobre cómo se está construyendo ese cerebro. O sea, no es solamente los genes, no solamente las bacterias, sino todo esto está conectado con las relaciones familiares. Entonces, si tú quieres generar una campaña para promover un desarrollo cerebral saludable, debes también tener en cuenta a la familia, ¿sí? Y las características de la familia, y las pautas de crianza, las creencias de la familia sobre el nacimiento, sobre los hijos, el control emocional dentro de la familia, ¿sí? El tipo de relaciones, la expresión de las emociones en la familia, todo eso influye. Claro, en la medida en que crecemos podemos tener otros microsistemas que también influyen. Por ejemplo, en los niños que están en el colegio no es solamente la familia, ellos tienen un microsistema que es la familia, otro microsistema que son los compañeros del aula o los compañeros del colegio. Es ese conjunto de relaciones que también van cableando, van marcando, van influyendo sobre cómo te desarrollas. Entonces, si tú estás trabajando con niños, por ejemplo, de preescolar y quieres hacer una campaña para el desarrollo del lenguaje o el desarrollo de la atención o el desarrollo de la memoria, sabes que puedes trabajar individualmente, pero también debes trabajar con la familia, mandando tareas para la casa, mandando ejercicios, cambiando la forma como ellos interactúan, pero también en el colegio trabajando con los pequeños grupos de compañeros, con el ambiente del salón, con el tipo de relaciones, con la amistad que hay entre los compañeros, con el tipo de, la forma como interactúan, controlan, expresan sus emociones. Eso también influye, ¿no? Cuando yo tengo dos sistemas, dos mesosistemas que están interactuando entre ellos, conexión entre diferentes microsistemas, digo, se forma esto que se llama el mesosistema. ¿Sí? Entonces el mesosistema es cuando tú ya incluyes la familia y los compañeros de trabajo y sus interacciones en la formación de esos niños. ¿Sí? Entonces la forma como, por ejemplo, o sea, pero es donde está el niño implicado, es donde está el sujeto implicado. O sea, son diferentes microsistemas interactuando, pero donde está incluido el sujeto con el cual yo estoy trabajando, o los sujetos con los cuales yo estoy trabajando. Otro sistema será el exosistema. El exosistema es aquellos sistemas que donde él no está, pero sí lo afectan. Por ejemplo, tengo dos, tres niños en mi curso de preescolar, ¿sí? Que tienen problemas para leer y escribir, están un poquito más quedaditos que los demás niños, pero adicionalmente lloran mucho, se aíslan, algunos de ellos están orinando en los pantalones, o en los cucos, lo que sea, o se aíslan mucho, les cuesta interactuar. Y tú comienzas a mirar y los microsistemas funcionan bien, el sujeto no tiene antecedentes claros de problemas y tú dices, pero eso fue agudo, eso fue de un momento a otro. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, en alguno de esos niños. Y comienzas a entrevistarte con la familia y dicen no, pues profe, lo que pasa es que, o doctor, desde hace 3, 4 meses mi marido cambió de trabajo. Y en el trabajo donde está ahora, el jefe le exige mucho y él tiene que estar todo el tiempo allá y llega estresado a la casa y pues ya no juega con el niño, ya no juega con la niña, ¿sí? Y entonces tú comienzas a ver que un microsistema donde el niño no está, que es las relaciones laborales del papá, están afectando la vida de ese niño. ¿Por qué la están afectando? Porque el papá llega estresado, lo regaña, lo castiga, no lo ve, y eso está afectando hacia abajo cómo el niño se desenvuelve en el colegio. Entonces, ¿cómo hago yo para intervenir en eso? Eso no lo puedo intervenir ni interviniendo el niño, ni interviniendo la familia, sino necesariamente debe haber algún cambio en ese exosistema. ¿Sí? Puede ser que muchas veces un conjunto de niños comienza a caerse el rendimiento académico, van muy bien los niños, cambiaron de curso y ahora a la mayoría le va mal, o a un conjunto de niños que tienen menos habilidades de resiliencia les comienza a ir mal. Y uno comienza a ver qué fue lo que pasó. Pues resulta que a la profesora se le murió la mamá. Y dice, pero ¿cómo así que se le muera la mamá a la profesora me va a afectar a los niños? Claro, porque ya la profesora les habla feo, no tiene paciencia, no interactúa bien con ellos, se estresa, está triste. Todos esos cambios en la conducta de la profesora están afectando a cada uno de los niños, está afectando su neurodesarrollo. ¿Sí? Entonces, vemos como otros sistemas. Y por último, el sistema
el macrosistema. El macrosistema incluye todo lo que son valores, cultura, pautas de crianza, incluye, pero más globales, ¿no? Incluye las leyes, incluye la política pública, los estándares educativos, las exigencias del Ministerio de Salud, las exigencias del Ministerio de Educación, por ejemplo, ahorita con la pandemia, esto es macrosistema, todos los nuevos sistemas educativos que están surgiendo, los medios de transporte, las relaciones cívicas, ¿sí? Todo esto influye, ¿no? Entonces, en algún punto, algunos se quieren generar de verdad cambios. Por ejemplo, las tasas de déficit de atención se han ido incrementando durante los últimos 3, 4 años. Y reducir esas tasas tal vez no está en trabajar en estos sistemas, implica mejorar el sistema educativo, cambiar las reglas para acceder a la salud mental en los niños, implica que todos los niños puedan tener una evaluación neuropsicológica muy rápido y que se incluya dentro del POS, pero eso ya es trabajo a otro nivel, ¿sí? Ustedes deciden, de acuerdo a los problemas, de acuerdo a las capacidades y a las características de sus labores, en dónde se ubican. Pero tengan en cuenta que así ustedes están trabajando solamente en un consultorio, acá en terapia individual, lo demás está influyendo. Y lo demás puede generar barreras o puede generar facilidades. Ustedes deben mirar cómo las acomodan, ¿sí? Y el cronosistema es cómo cambia. Esto es un ejemplo, estos son varios ejemplos de cómo pueden interactuar los diferentes sistemas. Ahí se los dejo para incrementar la vulnerabilidad o la resiliencia dentro del desarrollo en los niños de preescolar, ¿sí? Por ejemplo, para el maltrato infantil. ¿Cómo puedo reducir el maltrato infantil? Generando protección y riesgo dentro de cada uno de los sistemas. ¿Ven? Profe, una pregunta. ¿Esto solamente se da a nivel de primera infancia o se da durante todo el desarrollo cerebral? Toda la vida. Toda la vida. En adulto mayor, siempre está ahí presente. Vale, gracias. Listo. Bueno, con esto damos cerrada la primera parte del módulo, que era Introducción al Neurodesarrollo. Ya vimos entonces cuáles